Bienvenidos al seminario La Nueva Escuela Mexicana. En la sesión anterior revisamos algunos puntos que nos enmarcan los temas que vamos a revisar en este seminario. Fue importante reconocer a la Nueva Escuela Mexicana como un modelo educativo, como el modelo educativo en México, que tiene influencia en todos los niveles educativos. No solamente es para la educación básica, sino para todos los niveles del sistema educativo que tenemos en México. Fue también un punto de reflexión las circunstancias en las que se encuentra actualmente el mundo, nuestro planeta, para identificar cuáles son los principios filosóficos, sociológicos, humanistas que permean a la nueva escuela mexicana. Comentamos la importancia de reconocer también la participación individual y colectiva de todos los seres humanos en la construcción de las condiciones actuales del mundo. Fue importante platicar sobre aspectos específicos como lo es la presencia de guerras en el planeta, el desperdicio que nos caracteriza en todo el planeta, el, eh, el, el desmedido uso de los recursos naturales, la presencia de pandemias como el COVID y otra pandemia que es algo silencioso, pero que lo hemos ido adoptando como parte de la vida, que es la obesidad. Hemos platicado también del uso irresponsable de las tecnologías, de la información y la comunicación, y que todo esto se presenta, es parte de la vida de las personas y que se ha agudizado a partir de este siglo XXI. Fue importante también reconocer que ante estas circunstancias y el crecimiento acelerado de la tecnología y la ciencia, actualmente los grandes problemas del mundo, los podemos reconocer como problemas de todos. Que no son problemas aislados, no son circunstancias que sean privativas de alguna región del mundo o de algún país en específico. Son situaciones, son preocupaciones que deben estar en la agenda tanto de los gobiernos de los diferentes países, como también en las preocupaciones de nosotros como ciudadanos. Comentamos también que a raíz del reconocimiento de las circunstancias en las que vive el mundo, poco a poco, de manera paulatina, después de la Segunda Guerra Mundial, fueron conformándose algunas organizaciones de orden internacional que buscan generar orientaciones políticas que permitan ir caminando juntos a todo el planeta a fin de ir estableciendo las estrategias para ir abonando a las soluciones del planeta. Comentamos que es función de la ONU, la UNESCO, el Fondo Monetario Internacional, la OIT, la OMS, identificar cuáles son las condiciones, la gravedad de los problemas y en dónde se están situando de manera permanente a fin de generar políticas y estrategias que permitan que haya un mayor equilibrio en el desarrollo en todo el mundo. También fue punto de conversación el hecho de que hoy se habla de los países del sur y comentamos que los países del sur son precisamente este conjunto de países que se ubican al sur del planeta y que coincidentemente es ahí donde se ha concentrado la mayor
pobreza y el mayor subdesarrollo en el mundo. Al contrario de los países del norte, donde se registran los mayores desarrollos económicos, los mejores niveles de vida. Entonces, ustedes verán que a lo largo del seminario iremos hablando de esto que se llama las pedagogías del sur. Tienen que ver con esta noción, con esta división que se hace del mundo entre los países desarrollados y los países subdesarrollados en vías de desarrollo, y que decíamos se trata también de los países más pobres del planeta. Es también importante reconocer que a partir de los años 90, las organizaciones internacionales como la ONU, la UNESCO, eh, empezaron a diseñar algunas propuestas de atención a esos grandes problemas. Y ya para el año 2000 surgieron lo que se llama los objetivos del milenio. Posteriormente, en el año 2015, encontramos ya los objetivos de desarrollo sostenible. Son 17 y ellos conforman también lo que se llama la Agenda 2030. Esta Agenda 2030 espera que para precisamente el año 2030 podamos como humanidad tener ciertos resultados positivos de nuestras acciones en favor de la disminución de la pobreza, del cuidado del agua, de mejorar la calidad de la educación, de lograr un trabajo digno, de la promoción de los derechos humanos, del cuidado y preservación del medio ambiente, de vivir una sociedad de paz y bajo un estado de derecho, y algunos otros más que son que se manifiestan en esto que les llamamos los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, en ese sentido, también planteamos que en México hemos podido recuperar o hemos debido recuperar algunas de estas propuestas hechas por estas organizaciones para dar cabida a las políticas, al diseño de políticas públicas que nos permitan, como países miembros, participar en el concierto internacional en favor de las mejoras y del bienestar de la población. Consideramos pues que es importante reconocer que hay una línea, y no es una línea frágil, es una línea fuerte, es una línea gruesa, es una línea sostenible que hay entre todas las propuestas de la Agenda 2030 con los documentos, con los programas que enmarcan a la educación y a la sociedad en general en México. Entonces, hoy, el día de hoy, vamos a abordar ya un elemento fundamental que es materia ya de nuestro seminario, que es la nueva escuela mexicana. Recordemos pues que la nueva escuela mexicana, entendamos o comprendamos, digamos, que la nueva escuela mexicana es una política pública en materia de educación que se enmarca en el objetivo número 4, educación de calidad, de la Agenda 2030. Y con esa visión debemos entonces ir abordando todo nuestro seminario, entendiendo que no somos un país aislado, que no somos una nación eh, que nos agotamos en nosotros mismos, sino que tenemos una estrecha y una fuerte relación con todos aquellos países del mundo. Hoy más que nunca, sobre todo los últimos años, a partir del año 2020, nos hemos dado cuenta de que las sociedades del mundo nos encontramos estrechamente relacionados y que los problemas de unos deben ser considerados los problemas de todos. Algunas de las ideas fuerzas que revisamos fue precisamente que el mundo ya no puede pensarse en regiones y mucho menos en países aislados, que debemos considerar este estrecho vínculo, principalmente económico, que nos une y al que le llamamos globalización, y que a partir de esa globalización pues se han manifestado otro tipo de condiciones como son las migraciones, como son la salud, como son
la idea de que los, eh, los, eh, las acciones individuales, las acciones colectivas de todos los seres humanos a lo largo de la historia nos han llevado a tener un país, perdón, un planeta que hoy en día sufre de crisis en todas las esferas sociales. Entonces, la nueva escuela mexicana debemos entenderla pues como la política, ese paraguas político de la actual administración con la que se pretende atender al objetivo número 4 de la Agenda 2030 y en ese sentido ir trabajando hacia nuestro país, hacia el interior de nuestro país, en la solución de los problemas en la medida y en la especificidad que nos toca. Una idea fuerza también es la de considerar que es necesario reconsiderar la forma de abordar los problemas. Comentamos enfáticamente en la sesión pasada que hoy debemos poner más atención en la solución y no precisamente centrarnos en la descripción y en el enlistado de los problemas o en su jerarquización o en su identificación, sino que una vez que tenemos identificado que en el mundo completo el problema de la equidad de género o de la violencia contra las mujeres o contra los niños o la discriminación y la no inclusión son un problema aceptado, un problema sentido, no es, en mi opinión, no es necesario agotar recursos eh, excesivos en la elaboración de diagnósticos, identificando el problema que vamos a atender desde la escuela. Están manifestados, están incluidos en la nueva escuela mexicana, en el marco curricular para la educación básica 2022, están incluidos ya 7 ejes articuladores que nos pueden dar cuenta y justificar nuestros proyectos de trabajo sin necesidad de hacer un diagnóstico tan exhaustivo que nos llevara a la misma conclusión, que debemos promover en nuestras escuelas acciones a favor de la equidad de género, a favor de una vida saludable, a favor de los recursos naturales, a favor de los derechos humanos y la vida y la dignidad de las personas. Entonces, en ese sentido, desde este enfoque, es más importante iniciar nuestro trabajo hacia la solución de los problemas y no solamente quedarnos en los grandes diagnósticos que pudieran ser muy exhaustivos, pudieran ser muy completos, pero que finalmente nos agotan tiempo, recursos y nos llegan a agotar también como equipos de trabajo. Entonces, la solución de estos problemas identificados ya a nivel planeta nos puede servir para ir planteando también nuestros problemas en la comunidad y en la escuela. Y esos problemas requieren de acciones conjuntas. No estamos ya en la época en la que se dejaba, se esperaba, se solicitaba que el gobierno resolviera todos los problemas. Es importante ante estas dificultades que los gobiernos asuman corresponsabilidades con otros países de forma colectiva, pero también es necesaria la participación de cada uno de nosotros en el sentido de hacer lo que nos corresponde en el espacio, en la realidad concreta en la que estamos viviendo. Es entonces importante, una de las ideas fuerza, insistir en que los problemas globales requieren la participación de los ciudadanos. Y si ustedes han leído un poco, han estado atentos a las publicaciones que se han hecho desde el 2022 alrededor de los currícula, notarán que la intención, el propósito de la nueva escuela mexicana es conformar a un ciudadano. La formación ciudadana, la educación ciudadana es algo muy importante
Por lo tanto, debemos también tener en mente que la ciudadanía ejerce derechos y además tiene una herramienta de trabajo, que es la participación. Entonces, en ese sentido, es importante que consideremos cómo ir promoviendo acciones participativas, cómo ir construyendo a la participación, no solo como una idea que nos oriente, que oriente nuestra labor, sino que nos permita ir actuando en las realidades concretas. Eh, esta idea de de la colectividad, del individuo y los otros, nos refiere al simple hecho de que las personas no vivimos solas. Las personas siempre vivimos con alguien y vivimos en algún lugar, pero además vivimos también en un tiempo específico. Entonces, esa frase que frecuentemente escuchamos de vivir el aquí y el ahora, tiene que ver ya con una realidad que nos están planteando, que se nos plantea desde la nueva escuela mexicana, y entender que nuestro aquí y en nuestro ahora lo hacemos en la convivencia, en la interrelación, en la coexistencia, no solamente con otras personas, sino vivimos también con otros seres vivos no humanos. Es decir, también compartimos el mundo con los animales en todas sus especies, y debemos hacernos responsables también de eso. Las personas siempre vivimos con alguien, vivimos en pareja, en familia, con parientes, con amigos, con vecinos, compartimos con compañeros de trabajo, asistimos a los comercios para satisfacer o para abastecernos, solicitamos servicios, vivimos bajo un gobierno que hemos decidido, y por supuesto compartimos el mundo con seres vivos no humanos. Y vivimos en un lugar, en nuestra casa, en nuestra cuadra, nuestra colonia, el barrio, la alcaldía donde estamos habitando, donde estamos situados, nuestra ciudad, nuestro estado, el país, el continente y el mundo deben ser referencia muy clara de las acciones que vamos a llevar a cabo. No podemos seguir pensando solamente en nuestra escuela, o solamente en nuestra familia, o solamente en nuestra casa. Esas ideas de que vivimos con alguien en un lugar y en un tiempo específico son fundamentales también para comprender el sentido de lo que la nueva escuela mexicana llama comunidad-territorio. Hoy nos piden que pongamos a la comunidad al centro de nuestro trabajo, que revisemos, que volteemos a ver a las personas con las que compartimos el espacio geográfico y con las que compartimos también la historia, lo que ocurre en nuestra comunidad, en nuestra vecindad, en nuestra unidad habitacional, en nuestra cuadra. Lo que ocurre es parte de nuestra historia. Estamos haciendo la historia y eso nos va dando un elemento común. Entonces, esta idea de comunidad-territorio es algo muy importante para la nueva escuela mexicana. No estamos buscando, como hace 100 años, ir formando o educando al mexicano. No es un nacionalismo lo que nos orienta ahora, sino es un sentido de humanidad. Es un humanismo renovado, diríamos, ¿no? Es poner al hombre al centro, pero al centro de las responsabilidades por todo el mundo. Entonces, esta idea de comunidad-territorio debemos explorarla con un poco más de profundidad para reconocer a qué nos referimos con esto. Hay una serie hay diferentes tipos de comunidades. Nosotros podemos identificar eh, un sinnúmero de grupos a los que podemos llamar comunidad.
y las personas colaboramos y somos parte de diferentes comunidades al mismo tiempo y en nuestro propio espacio. Por ejemplo, sabemos que hay comunidades indígenas, hay diferentes etnias, hay la comunidad lésbico, gay y trans y etcétera. Hay también la comunidad científica, hay también la comunidad escolar, hay, en fin, una serie de grupos a los que llamamos comunidad. Sin embargo, hoy también debemos agregar a a nuestra lista de comunidades lo que es la comunidad planetaria o, como la llama Edgar Morin, nuestra tierra patria. Tenemos que considerar que vivimos en este planeta y que lo que ocurre en él es consecuencia de nuestras acciones y por lo tanto es nuestra responsabilidad. En ese sentido, insisto, la idea, el fin de la educación actualmente es un fin social. Sigamos leyendo a Juan del Val, sigamos leyendo a Edgar Morin, sigamos leyendo a Fernando Savater para encontrar estos fines de la educación y apoyarlos, identificarlos en la idea de un ciudadano del planeta global. Es decir, el fin de la educación hoy es ir conformando, ir ciudadanizando, democratizando a los estudiantes en el aula para que puedan vivir y construir una comunidad más justa, una comunidad más equitativa, una comunidad más sana, una comunidad más íntegra, más honesta y mucho más responsable. Entonces, subrayemos esta idea, el fin de la educación en México, en todo el mundo, y uno de los fines de la nueva escuela mexicana es promover la formación del ciudadano planetario. En estricto sentido, entonces podemos concluir que la comunidad en sí misma no existe. Pueden existir grupos de personas, pueden existir alianzas entre grupos, puede existir una familia. Sin embargo, la comunidad se construye y se construye con el tiempo. Con frecuencia nosotros llegamos y nos integramos ya a grupos construidos, a grupos que tienen una historia, que tienen objetivos, que se identifican, ¿no? Y entonces ya nos integramos a comunidades. Sin embargo, hoy está claro que se ha roto el tejido social que nos unía como comunidad y hoy nos desconocemos. Esto también se ve abonado, este desconocimiento, esta ruptura del tejido social se ve abonado por múltiples circunstancias, entre otras, las migraciones que tenemos de todos los diferentes países y continentes. Eso hace que eh, nos veamos en la necesidad de compartir nuestros espacios habitables con personas que hasta ese momento no conocíamos. Hay un libro de Zygmunt Bauman que les recomiendo mucho que se llama Extraños llamando a la puerta. Y se trata de esto, de cómo Europa Central y Europa hacia el norte, se eh, ha visto cómo poco a poco sus calles se han llenado de personas que hasta ese momento no conocían. Personas venidas de África, de Asia, ¿no? Hoy hoy caminan, hoy comparten, hoy coexisten con esos grupos nativos o que tradicionalmente se encontraban en el centro de Europa. Lo mismo nos ocurre a nosotros, ¿no? Y los vemos extraños cuando llegan las caravanas de sudamericanos, panameños, brasileños a nuestro país y hoy tocan a nuestra puerta y hoy conviven con nosotros y hoy los tenemos caminando por las mismas calles que nosotros. Entonces, esta característica, además
de otras, de otras cosas que implica tener personas diferentes y diversas viviendo junto a nosotros, es lo que va conformando la comunidad. La comunidad no es un espacio que permanezca estable. No es un grupo cuyas características sean únicas y para siempre. La comunidad se va transformando, la comunidad va creciendo, va mejorando su cultura, va construyendo diferentes pautas culturales. Hay diferentes fenómenos sociológicos que nos explican cómo van creciendo y cómo se van desarrollando las comunidades. Uno de ellos, por ejemplo, es los préstamos culturales, cómo diferentes culturas se prestan pautas culturales y van creciendo y haciendo más diversa y más plural su cultura. Entonces lo vemos obviamente en cosas de la vida cotidiana. Nosotros somos capaces de percibir esto cuando, por ejemplo, revisamos la gastronomía de nuestro país y cómo se ha visto eh, influida por otras formas, por otros productos que nosotros no conocíamos. Y este fenómeno, bueno, si bien ha existido a lo largo de la historia de la humanidad, dice Edgar Morin en su libro Tierra Patria, dice, sí, la migración ha existido siempre. A partir de los años 80, 90, básicamente los 80 se vuelven un parteagua en este fenómeno migratorio. La, eh, las, el crecimiento de la ciencia, de la tecnología, hoy nos permite aspirar, imaginarnos, querer, desear estar en otro lugar y conocer otras personas. No solamente nos lleva a la aspiración, también la necesidad de huir de condiciones de pobreza o condiciones de guerra llevan a una gran cantidad de personas, a grandes grupos, a migrar, a dejar sus tierras natales y a tratar de instalarse en otros lugares. Entonces, esa característica, ese llegar nuevos miembros a la comunidad, hace que nuestro propio espacio se vaya reconstruyendo. Entonces, nosotros permanentemente construimos y reconstruimos la comunidad. Somos grupos vivos. No hay posibilidad de sobrevivir si la comunidad no se renueva permanentemente. Hay algunos elementos que nos permiten identificar lo que es una comunidad territorio. Si tenemos algún tipo de curiosidad, les sugiero que revisemos cualquier libro de sociología donde habla de lo que es la comunidad y ahí nos puede dar estos elementos que yo les presento ahora. Entonces, por lo regular son grupos relativamente pequeños, aun cuando no necesariamente son, eh, digamos, eh, es muy exclusivos. Vamos, la comunidad científica en el país es muy grande y se conforma a su vez de la comunidad científica de algunas universidades, etcétera. Entonces, es un número relativamente pequeño, pero lo pequeño es relativo en comparación con qué. Sin embargo, pues hay elementos que los van identificando. ¿Por qué decimos la comunidad universitaria o la comunidad escolar o las comunidades indígenas o las comunidades de comerciantes? En fin, porque, vamos, tenemos elementos que nos refieren, nos dan un rasgo de identidad. Estas comunidades comparten un fuerte sentido de pertenencia al grupo. Este es uno de los elementos que es más difícil de construir, sobre todo cuando hay lo que conocemos como poblaciones flotantes.
La población flotante mueve permanentemente a la comunidad y la pertenencia al grupo es difícil. Y pensemos además que nosotros pertenecemos a diferentes comunidades. Entonces puedo pertenecer a la comunidad escolar de una determinada localidad, pero me mueve mucho más mi pertenencia a un grupo étnico en específico, por ejemplo, ¿no? Entonces es débil mi sentido de pertenencia a la comunidad escolar porque priva más en mí mi pertenencia, mi identidad a un grupo étnico, por ejemplo. Las comunidades se construyen y tienen una historia en común, tienen una historia como grupo. Entonces, esta movilidad, entrar, salir, ir, venir de las personas, eh, crea cierta resistencia a la construcción de una comunidad. No es sencillo, no es sencillo em, construir o formar parte de una comunidad. Nosotros sabemos que hay comunidades con mucho arraigo, pero eso significa, cuando decimos comunidades de mucho arraigo, significa que han pasado muchos años juntos, que hay generación tras generación y varias generaciones han ido construyendo ese sentido de historia y ese sentido identitario. Con frecuencia, con frecuencia, aun cuando no es algo, digamos, eh, eh, determinante, se llegan a conocer entre sí y se reconocen como parte de la comunidad. También establecen mecanismos de convivencia. Hay ciertas pautas que uno atiende y que en muchas ocasiones no precisamente hay alguien que nos las enseñe, sino que en la misma convivencia, en la misma cotidianidad, vamos aprendiendo cuáles son las pautas de convivencia. Y por supuesto, también tenemos formas entendidas y a veces sobreentendidas de cómo resolver los problemas que nos atañen o que se presentan entre los miembros de la comunidad, porque tenemos sistemas de autorregulación, porque comprendemos cuáles son los valores entendidos y comprendemos que también en las comunidades hay ciertas jerarquías que tenemos que respetar. Y por supuesto, es el sentido de comunidad-territorio tiene un elemento en particular, que es que comparten el espacio físico y geográfico durante un tiempo más o menos prolongado. Entonces, cuando la nueva escuela mexicana habla de la comunidad-territorio, se refiere a todos estos miembros, a todas estas personas que habitan alrededor de nuestra escuela y que además tienen una historia construida de forma común. Tienen una idea, un sentido de pertenencia al grupo. Insisto, esto cada vez se vuelve un poco más difícil por las constantes llegadas de personas que hasta ese momento no conocíamos, no estaban en nuestro mapa cercano. Entonces, a mi entender, es precisamente eso lo que la nueva escuela mexicana promueve, que podamos incorporar de manera equitativa, incluyente, justa, respetuosa para todos, podamos ir incluyendo a los nuevos miembros de nuestras comunidades y que la escuela debe ser un elemento de unidad, un elemento de articulación, un elemento que promueva el trabajo conjunto, que promueva la idea de el respeto, el trabajo colaborativo, la solución de problemas de forma conjunta, el respeto entre los demás, etcétera. Entonces, en este tema de la construcción de la comunidad, la escuela, desde la nueva escuela mexicana, tiene un papel muy importante. Entonces, la comunidad se entiende como un conjunto de sujetos que se relacionan en un territorio determinado, desde donde es posible hacer construcciones sociales, simbólicas, económicas e históricas
que sean comunes para todos y que son fuente de ideas, de contextos y recursos para la educación y el aprendizaje. Esto nos lo plantea en los documentos de la nueva escuela mexicana. La comunidad, dice, puede ser entendida desde el medio rural en la forma de municipio o pueblo, o bien en zonas urbanas en la forma de barrio o colonia. Entonces, nuestra comunidad inmediata, dependiendo de dónde estemos, la debemos ubicar en el municipio o en el pueblo donde esté ubicada nuestra escuela, o bien en la colonia o barrio de donde sea miembro nuestra institución escolar. ¿Cuáles son los objetivos de la nueva escuela mexicana? Bueno, pues en este contexto tan complejo, tan diverso y tan difícil en muchos sentidos, que lleno de matices, lleno de situaciones que nos permiten o que nos exigen tener cierta imaginación para poder entender las cosas. Los objetivos de la nueva escuela mexicana los podemos agrupar en cuatro muy importantes. Uno que me parece que es fundamental es revalorizar la vida social de la escuela y su relación con la comunidad. La escuela en los últimos años ha sufrido un, eh, se ha constreñido, se ha ido eh, ha estado yendo hacia adentro de la escuela y se han debilitado los vínculos con la comunidad. Nos hemos ido construyendo en un ente con cierta frecuencia o con más frecuencia de lo que quisiéramos, con un organismo endogámico que regulamos, nos autorregulamos, nos reconocemos y nos validamos por nosotros mismos. Hoy en día la idea es que debemos empezar a abrir la puerta a la comunidad, debemos empezar a salir a la comunidad y a dialogar, a reconocernos como parte del entorno, como parte de las soluciones que se puedan presentar en nuestras comunidades. Entonces, este es un objetivo muy importante, es recuperar la función social de la escuela y la función educadora de la sociedad. Otro objetivo es replantear el sentido que tienen los planes y programas de estudio como instrumento que integre conocimientos y saberes y así resolver problemas de relevancia social e individual. Esto es muy importante. Un fenómeno que se ha dado en los últimos, considero yo en los últimos 60 años, 70 años, es que la escuela se ha convertido en un centro en el que la teoría ha monopolizado el, la utilidad de la enseñanza. Es decir, lo que se construye en la escuela son saberes que con mucha frecuencia, insisto, con mayor frecuencia de la que uno quisiera, distan mucho de explicar o de sernos útiles para comprender y actuar en la realidad concreta. Nos hemos ido construyendo más una, una realidad teórica, hemos ido tejiendo conocimientos más en la teoría, hemos producido saberes que nos sitúan en un plano epistemológico, pero que no necesariamente tienen una relación útil con el entorno en el que nos desenvolvemos. Entonces se trata de replantear el sentido de los planes y programas. Se trata de recuperar un conocimiento útil que nos permita actuar, identificar los problemas y actuar en la solución de esos problemas. Diría yo, recuperar y resignificar el conocimiento científico, el conocimiento teórico, para ir generando, en los términos que nos podría plantear Edgar Morin, un conocimiento pertinente, un conocimiento que sea capaz de ayudarnos
a entender nuestro entorno, a plantear los problemas y actuar en consecuencia, a solucionar los problemas, no solamente a explicarnos en el mundo de la teoría y de las ideas lo que podría estar pasando. Un tercer objetivo es redimensionar el papel de las tecnologías de la información como herramientas necesarias para la enseñanza y el aprendizaje, que, dice la Nueva Escuela Mexicana, no sustituyen al maestro o a la escuela ni a la didáctica como disciplina, pero que sí deben ser entendidas como una herramienta importante. Si ustedes revisan las epistemologías o las formas que vamos a mirar, a hacer una mirada en este seminario también de las metodologías o de las diversas formas de intervención que nos propone el marco curricular para la educación básica y los planes de estudio, ustedes notarán que un elemento fundamental, un elemento importante, es la de incorporar las tecnologías de la información y la comunicación, así también las del aprendizaje y el conocimiento, y también las del empoderamiento y la participación política. Entonces, no, el hecho de que las tecnologías no sustituyan al profesor y mucho menos, o no sustituyan a la didáctica y mucho menos al profesor, no quiere decir que debemos cerrar la puerta a las tecnologías. Es todo lo contrario. El profesor requiere incorporar en su didáctica, en su pedagogía, en su hacer cotidiano, el uso permanente, el uso racional, el uso educativo, eso es así, así, el uso educativo tiene que recuperar el uso educativo de las tecnologías y de todas aquellas formas de comunicación que hoy son características de la convivencia humana. En ese sentido, un concepto que toma relevancia es el de recursos educativos abiertos. Entonces, todos estos recursos, estas plataformas que nosotros tuvimos que aprender a utilizar durante el confinamiento por COVID, todas ellas son recursos educativos abiertos. Entonces, eso es importante que no lo perdamos ahora en la presencialidad. Hoy tenemos una presencialidad, digamos, eh, atravesada por toda la experiencia que adquirimos en el uso de la tecnología, en la impartición de nuestras clases, en el desarrollo de los procesos de aprendizaje con los alumnos. Fue una experiencia que si bien dolorosa, que si bien frustrante para muchos de nosotros, también nos debió haber enriquecido en el uso de estos nuevos instrumentos, que hasta ese momento, en muchos casos, los mantuvimos aislados y no eran propiamente de nuestro uso cotidiano. Entonces, las tecnologías son parte importante para implementar el modelo de la nueva escuela mexicana. Y un cuarto objetivo, no es el menos importante, ni siquiera son los únicos cuatro que plantea, pero en mi opinión son los cuatro, digamos, más relevantes, cuatro relevantes que señala que es importante reinventar el espacio público en el que la educación sea un ámbito de verdadera interdependencia con el sistema de salud para que brinde a las personas las condiciones y las capacidades para participar activamente en la vida política, social y económica del país. Una persona sana es una persona que puede participar en los espacios educativos, productivos, sociales, culturales, etcétera. Entonces, si hay dos sectores sociales que la administración actual o la política actual, llamémosle así, la política actual ha puesto como prioridades, nos ha puesto como puntos prioritarios, somos educación y salud. De hecho, si ustedes revisan, los proyectos de trabajo de la Secretaría de Salud para estos tiempos tienen, igual que nosotros, al centro el concepto de comunidad. Entonces, nos tenemos que reconocer como dos entes fundamentales, la educación y la salud,
para que las personas tengan las posibilidades, estén en capacidad para poder participar activamente en la vida política, económica y social de nuestro país. Entonces, les sugiero que puedan revisar, mirar el entorno en el que se encuentran y observar cuáles son los sistemas de salud que pueden ser parte de de lo que podríamos llamar la comunidad de su escuela. Los enfoques que hoy en día o que están enmarcando a la nueva escuela mexicana son diversos a la lectura de los documentos, a la lectura de todos estos documentos, podemos identificar por lo menos los que están en pantalla. El enfoque socioeducativo, sin duda alguna, y si ustedes revisan los planes de estudios, el marco curricular, van a identificar todas estas frases o palabras, ¿no? La comunidad al centro, la escuela como elemento de transformación social, lo común, la nueva ciudadanía, construcción social de la escuela y su entorno, participación, articulación con las familias y otras instituciones, vinculación con la Agenda 2030. Todas esas frases o palabras o conceptos o ideas, porque no solamente son palabras y conceptos, son ideas que sostienen a la nueva escuela mexicana. Todas esa presencia de esos vocablos, conceptos e ideas nos dice que el enfoque que nos solicitan hoy es el enfoque socioeducativo. ¿No? Entonces es importante también echar una revisada, a buscar en este trabajo autónomo, que pudieran buscar también qué es esto del enfoque socioeducativo. Vamos, no es difícil de comprender si estamos partiendo de las mismas ideas, ¿no? De poner la comunidad al centro, construir comunidad, vincularnos con la comunidad, el sujeto como un sujeto planetario, en fin, este sentido social que lo traemos, de hecho, desde en educación media y superior, sobre todo lo tenemos desde el enfoque por competencias, pero definitivamente a partir del año 2000, cuando por primera vez encontramos esto que se llamó las competencias para la vida y que es un término que nos identifica y los profesores comprendemos en todos los países miembros de la UNESCO, de la ONU. Entonces, el hecho de plantearnos no solamente del desarrollo de competencias laborales como fue en el siglo pasado, sino que además de esas, en la educación superior y todos los niveles educativos debemos desarrollar las competencias para la vida, ya nos sitúa propiamente al centro de un enfoque socioeducativo. Por supuesto, encontramos el enfoque humanista, sin duda alguna, cuando lo que se busca es que la persona esté al centro, el bienestar social y buen trato, la solidaridad, la igualdad, la equidad, derechos humanos, multiculturalidad, la humanidad de las otras y los otros, y los entendidos en su diversidad. Todas estas ideas nos dan cuenta de un enfoque humanista, de un enfoque humanista en donde la idea principal es que quien debe ganar en todos los aspectos de la vida debe ser la persona. La persona es la que se debe ver beneficiada por todas aquellas acciones que nosotros podamos hacer como profesores, como médicos o como cualquier otro profesionista o cualquier otra actividad social. Entonces, eso es un enfoque humanista que también recupera lo que Giovanni Pico de la Mirándola pudo haber dicho en su momento. También recupera el libre albedrío, también recupera la posibilidad, la toma de decisiones y la responsabilidad que conlleva la libertad de tomar decisiones y hacer uso de nuestro libre albedrío. Entonces, eso nos pone en un enfoque humanista. Y por supuesto, esto es el enfoque de la psicología positiva, es algo muy importante que con frecuencia no es abordado con toda la profundidad que se requiere. Esta psicología positiva nos lleva
a poner énfasis en las soluciones y no solamente en los problemas. Pero además nos lleva a recuperar en acciones, por ejemplo, como las del diagnóstico, a poner énfasis en las potencialidades de los sujetos, no solamente en sus debilidades. Debemos poner mucha más atención en todas las potencialidades, todas esas posibilidades que el ser humano tiene de crecimiento y no solamente señalar lo que le falta. Por supuesto, la nueva escuela mexicana, el marco curricular para la educación básica y los planes y programas de estudio son, digamos, muy cuidadosos en mencionar autores y teorías constructivistas. Me parece a mí que en ese sentido son un poco reservados. No lo dicen, no lo denuncian, no lo anuncian en los planes y programas autores como Vygotsky o como Piaget, o no declaran la teoría constructivista como marco de los planes y programas. Sin embargo, entiendo yo que esto es más una cuestión ideológica que no pedagógica, porque en la lectura de todos estos documentos podemos encontrar también frases, términos e ideas como capacidades, saberes, conocimientos, experiencias, reflexión, valores, habilidades, evaluación formativa. Y en fin, todo esto que nos refiere sin duda alguna a la teoría o al enfoque constructivista. Y por supuesto, el enfoque de las pedagogías activas es muy importante en la nueva escuela mexicana, pues nos está solicitando que podamos incorporar, dice el marco curricular para la educación básica, diversas y diferentes epistemologías tan válidas como la tradicional. Y como lo podemos ir mirando en los planes de estudio, esto de lo sintético a lo analítico nos requiere de implementar formas de intervención como lo es el proyecto comunitario, el aprendizaje servicio, el ABP, el STEAM, que todas ellas son pedagogías de esto que se llama las pedagogías activas. Bueno, para comprender la nueva escuela mexicana, este sentido de esta idea de la formación integral no se nos puede olvidar. Para la nueva escuela mexicana, el sujeto está conformado por diferentes ámbitos como son el físico, el emocional, el cívico, el moral, el estético y el cognitivo. Todo eso eh, nos constituye integralmente. Ya no solamente es el sujeto biopsicosocial, sino también se nos reconoce una parte emocional, una parte cívica, moral, estética, no solamente lo biopsicosocial. Somos un, eh, un, eh, un gran catálogo, una, eh, un gran nudo, eh, eh, una gran conformación de todos estos ámbitos. Entonces, esta formación integral, reconociendo todas estas dimensiones que nos conforman como seres humanos, nos llevan entonces también a reconocer el enfoque de la multidisciplinariedad y la transversalidad. Y por supuesto, el enfoque de pensamiento complejo y la complejidad. Entonces, lo que nos piden es que podamos incorporar metodologías y acciones multidisciplinarias y transversales y complejas. Cuatro condiciones necesarias para garantizar la educación en México. Bueno, la nueva escuela mexicana nos dice que debe ser asequible, que debe ser accesible, debe ser aceptable y debe ser adaptable. Entonces, esto implica que se debe garantizar el derecho social a una educación gratuita y obligatoria. Tenemos que aceptar también que existe, que todos tenemos el derecho a que se nos respete en nuestra diversidad, especialmente a las minorías, y especialmente a los grupos vulnerados. Debe ser accesible, pues obliga al Estado a facilitar una
educación obligatoria, gratuita e inclusiva para todos los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes. Entonces, debe también tener, todos debemos tener acceso a la educación y debe ser una educación, por supuesto, de calidad. La aceptabilidad que considera establecer criterios de seguridad, calidad y calidez de la educación, así como las cualidades profesionales del profesorado. Entonces es importante, digamos, que debe haber toda una idea en la cual coincidimos para aceptar que todos tenemos derecho a estar en la escuela. Y por supuesto, la condición de adaptabilidad que se refiere a la capacidad de adecuar la educación al contexto sociocultural de los estudiantes en cada escuela, al igual que la promoción de los derechos humanos a través de la educación. Entonces, todo el currículum, toda la infraestructura de nuestra escuela tiene que adaptarse, tiene que ser lo suficientemente flexible para aceptar a cualquier persona en el seno escolar y que tenga las mejores condiciones para su educación. Eh, algunos principios en los que se fundamenta la nueva escuela mexicana es el fomento de la identidad con México. Eh, la nueva escuela mexicana fomenta el amor a la patria, el aprecio de la cultura, el conocimiento de su historia y el compromiso con los valores plasmados en la Constitución política. Sin embargo, no niega la necesidad de concebirnos, de entendernos en un mundo global. Con este principio se espera conformar ciudadanos críticos, racionales y éticamente comprometidos con la sociedad y su entorno global, sin dejar de reconocernos mexicanos. La responsabilidad ciudadana es también parte importante, es un principio fundamental que implica la aceptación de derechos y deberes personales y comunes. Bajo esta idea, los estudiantes formados por la NEM respetan los valores cívicos esenciales de nuestro tiempo. La civilidad, el grado de civilidad que hemos alcanzado requiere que también sea reconocido por todos los que conformamos la comunidad escolar. Esto quiere decir que debemos promover valores como la honestidad, formar sujetos respetuosos, solidarios, recíprocos, leales, que busquen la libertad y la justicia, equitativos. Debemos ser agradecidos, con conciencia social y ciudadanos responsables de este planeta. Otro principio es la honestidad en el comportamiento fundamental para el cumplimiento de la responsabilidad, que permite que la sociedad se desarrolle con base en la confianza y el sustento de la verdad de todas las acciones que permitan una sana relación entre los ciudadanos. Y eso impulsa que formemos un ciudadano honesto y socialmente responsable. Entonces, estos principios que se continúan en esta nueva diapositiva son fundamentales, son principios rectores de la acción del docente. Debemos fomentar la participación en la transformación de la sociedad, el respeto a la dignidad humana, porque la NEM contribuye al desarrollo integral del individuo y pone al centro la dignidad de las personas, ¿no? Se debe promover el respeto incuestionable a la dignidad de la persona y los derechos humanos. Entonces, la dignidad de las personas no está, no está sujeta a ninguna negociación. La promoción de la interculturalidad y la promoción, por supuesto, del respeto a la paz y a la naturaleza y cuidado del medio ambiente. Entonces, debe ser un ciudadano empático, solidario, socialmente responsable y además que entienda y se comprometa con su responsabilidad con todos los seres vivos con los que compartimos el planeta. Eh, el derecho a la educación se garantiza cuando los alumnos, en esta línea discursiva de la NEM, se garantiza cuando los alumnos cuentan con una formación integral para desarrollar todas sus potencialidades en forma activa, transformadora y autónoma. Entonces, lo que nos piden es incorporar a nuestra práctica, a nuestro hacer cotidiano,
formas activas, transformadoras, que permitan ir promoviendo la autonomía de nuestros alumnos. Cuando tienen maestras y maestros que los acompañan cotidianamente en sus trayectorias formativas para favorecer aprendizajes humanísticos, tecnológicos, científicos, artísticos, históricos, biológicos y plurilingües. Quiere decir que nosotros tenemos que encaminar a los alumnos a que puedan acceder no solamente a la lectoescritura de la lengua materna, del español, sino que debemos acompañarlos en su incursión, en su inmersión en todos los lenguajes en lenguajes humanos. El arte, la historia, la tecnología, las matemáticas, son lenguajes que debemos promover entre nuestros alumnos. Cuando los niños también disponen de planes y programas de estudios actualizados y pertinentes. Entonces, obviamente, la nueva escuela mexicana se refiere a los planes y programas de estudio 2022. Cuando se forman en una escuela que promueve la cultura de paz, que favorece el diálogo constructivo, la solidaridad y la honestidad. Entonces, si algo debe eh, lubricar las relaciones entre nosotros en la escuela, es el diálogo constructivo, el respeto y la solidaridad. Y también cuando se desenvuelven en ambientes escolares incluyentes. Como ustedes pueden darse cuenta, en todo el discurso de la nueva escuela mexicana, pues encontramos el enfoque social y el enfoque humanista. ¿Cuáles son también algunos ámbitos de la nueva escuela mexicana? Bueno, también promueve acciones para la gestión. Desde la nueva escuela mexicana, la gestión escolar debe ser participativa y democrática y promover el trabajo colaborativo en busca de la excelencia. Entonces, evidentemente, a lo largo del ciclo escolar 23-24, se tendrán que ir generando las condiciones para transformar, para repensar las prácticas de gestión en la escuela. Y por supuesto, también orienta, la nueva escuela mexicana, orienta la práctica docente, diciendo que los niños y las niñas y los adolescentes son sujetos activos, ¿no? Esa es una idea. Son sujetos activos y deben participar en los procesos de aprendizaje. Nos señala que la práctica docente tiende a detectar las necesidades y potencialidades de los alumnos, de los niños, niñas y adolescentes, poniendo énfasis en sus potencialidades. Enseña desde la equidad, promovemos el trabajo colaborativo y la inclusión de las TICs al trabajo escolar, fomentamos los más altos valores de la humanidad, la solidaridad, la justicia, la honestidad, la integridad como seres humanos, el respeto a las demás formas de vida, son valores que debemos promover desde nuestra práctica docente. El respeto a los derechos humanos, a la dignidad de las personas, la preservación y cuidado del medio ambiente, y él reconoce el valor social de la educación y la escuela. La nueva escuela mexicana también nos plantea que es importante realizar un diagnóstico, pero desde esta visión eh, socioeducativa, humanista, constructivista y positiva. Entonces, el diagnóstico debe plantearnos, debe darnos información sobre los logros obtenidos, por supuesto, de los niños, los logros de los niños obtenidos en el nivel o grado de estudios previos. Debemos reconocer sus habilidades, sus disposiciones, aspiraciones y capacidades que les han sido reconocidos por sus maestros, por sus padres o ellas y ellos mismos reconocen. Es decir, el diagnóstico no solamente es un examen, puede ser un examen, si lo que queremos es saber qué saben de teorías, pero también es una parte de autorreflexión, de autoevaluación, de cómo me percibo yo mismo en mi desempeño en la escuela. También debe estar abonado, enriquecido por evaluaciones y valoraciones realizadas a lo largo del curso y, por supuesto, incluir el contexto y la composición familiar y identificar
qué actividades de apoyo y actividades extraescolares ha generado la escuela para promover toda esta idea de educación. Por supuesto, la nueva escuela mexicana también pone un punto en los contenidos de aprendizaje y dice que se deben repensar los contenidos en relación al contexto. Comentábamos hace un momento que nos hemos ido conformando en una escuela que trabaja en el nivel de teoría, que no, que no aterriza en las realidades concretas. Entonces debemos contextualizar nuestros conocimientos. Y créanme, una de las características del pensamiento, del conocimiento pertinente del que habla Edgar Morin, es precisamente un conocimiento que se encuentra contextualizado. Dice también que se debe recuperar el sentido de experimentación pedagógica, es decir, el profesor debe innovar, debe proponer nuevas formas de hacer en su aula, de hacer en la escuela. Y también establecer estrategias de relación con los padres de familia. Los padres de familia hoy son un elemento fundamental para la búsqueda de la calidad y la excelencia en nuestras escuelas. Impulsar el sentido lúdico de la enseñanza, la parte activa, por supuesto, el involucrar al sujeto con todos sus sentidos, sus canales de percepción deben estar siendo favorecidos y revisar y rediseñar materiales de trabajo a fin de que posibiliten que sobre todo los niños más pequeños puedan interactuar con ellos. Sin duda, también nos orienta sobre las estrategias metodológicas y nos piden que debemos ponderar la experiencia docente en la selección de estrategias. Es decir, nos pueden sugerir, nos pueden proponer una serie de estrategias en los planes y programas de estudio. Sin embargo, nuestra experiencia será una parte importante para seleccionar cómo voy a enseñar, pero sí nos piden que incorporemos las TIC en los procesos formativos, que fomentemos la autonomía académica de los alumnos con investigaciones, con indagaciones, con trabajo autónomo que puedan ser recogidos después en la escuela. Algo importante, promover pausas activas. Es una preocupación, pues, la obesidad infantil y todo lo que eso conlleva. También debemos fomentar el trabajo colaborativo y, por supuesto, promover metodologías activas y participativas, como ya las que ya comentamos, el proyecto comunitario, el aprendizaje servicio, el ABP y el STEAM, entre otras. Entonces, esas metodologías es importante que las vayamos revisando, que las estudiemos para irlas incorporando. Y sin duda también en todo el proceso nos sugieren, nos invitan a utilizar la evaluación formativa. Evaluar los aprendizajes, por supuesto, en sus tres momentos, en el diagnóstico, la evaluación continua y la evaluación final. Sin duda alguna, la evaluación de la gestión escolar, eso debe ya ser parte de la evaluación permanente en nuestras escuelas. Por supuesto, la evaluación de nuestra propia práctica y la evaluación a todo lo largo del ciclo escolar de todos estos elementos. Por supuesto, también debemos incorporar los diferentes tipos de evaluación. La autoevaluación y la coevaluación serán elementos importantes para el trabajo en el próximo ciclo escolar. Es importante, compañeros, compañeras maestras, que pensemos cómo es que la nueva escuela mexicana nos está presentando desde los documentos básicos, desde los documentos más amplios, cómo nos está señalando el camino que debemos ir siguiendo para ir implementando estas ideas, estos principios y estos fundamentos, claro, sociológicos y filosóficos en los cuales se sostiene este nuevo modelo educativo o este modelo educativo, la nueva escuela mexicana. Namaste.